Entonces, bienvenidas, bienvenidos a todas y todos al podcast Cultural Studies. Mi nombre es Toby Miller y mi invitada de hoy es... Alejandra Laera, Ale Laera. Soy doctora en letras, profesora titular de literatura argentina en la Universidad de Buenos Aires, donde además dirijo el Instituto de Literatura Argentina. Y soy investigadora del CONICET, que es el lugar, digamos, que reúne a todos los que hacen carrera de investigación en la Argentina. Pero en este momento no estoy ahí, estoy con una Kennedy Visiting Professor en Harvard, así que desde ahí les estoy hablando. Bueno, gracias por la invitación. Oh, gracias a ti, profe Ale, por pasar tiempo con nosotras y nosotros, ¿no? Y antes de mis preguntas normales, quisiera saber si o no necesitas como un dispositivo electrónico con todas las palabras en tus títulos. Título como profe, como becaria, como directora. Es imposible recordar todos estos puestos, ¿vale? No, no, simplemente lo dije, no tanto por mí, sino para que se vea cómo es esta relación entre los países latinoamericanos, lo que hacemos ahí, Sí. quienes eventualmente pasamos alguna temporada privilegiada en Estados Unidos, como es mi caso ahora. Y también porque, bueno, las exigencias institucionales y las exigencias en la gestión Mm. son diferentes también en los distintos países. Me parecía que era ilustrativo, digamos, ¿no? De, bueno, qué se puede Oh, hacer en un lugar y qué se puede hacer en otro. totalmente de acuerdo, solo que necesito enfatizar que debe ser un privilegio por Harvard que estás allá como becaria, ¿no? Bueno, no sé, eso, No, eso no lo sé. sin Ojalá sea una duda. alegría, por lo menos, ojalá sea una alegría. Al menos estoy muy contenta con los estudiantes que tengo en el curso que estoy Ah, enseñando. ¿verdad? ¿Es sobre la literatura argentina o letras latinoamericanas o de qué? No, no, es sobre literatura latinoamericana, pero sobre los temas que, en fin, me fueron interesando, atrapando cada vez más una vez que terminé mi último libro, que tiene que ver con lo que yo llamo ecoafectividad, ¿no? Ah, Que excelente. es una especie de, digamos, de dirección que toman ciertos estudios ecoambientales. Y Así que bueno, sobre eso es. yo voy a preguntarte sobre este concepto en un minuto porque me fascina. Pero antes, profe, Ujú. tienes tu examen personal, ¿no? ¿No? Es simplemente que quisiera hacer la pregunta que ofrezco a todos los participantes, ¿no? En el podcast, o sea, para preguntar lo que está dinamizándote, interesándote, preocupándote, lo que está pasando para ti. Bueno, más bien yo me pregunto por qué es lo que no me preocupa, qué es lo que no nos preocupa en este momento, ¿no? Ah, Es un momento sí. local, regional y globalmente muy especial. Creo que esta sintonía difícil, negativa que estamos viviendo, hacía mucho que no se veía, es bastante inesperada. Y bueno, yo que estoy lejos de la Argentina en este momento, pero estoy muy pendiente de las cuestiones, bueno, de los problemas que se están viviendo en este momento, ¿no? Políticos, sociales, culturales, ahí, al menos desde mi perspectiva. Y eso se relaciona con otra preocupación fuerte que tiene que ver con el ataque a las humanidades, ¿sí? Sí, Que estamos viviendo. Entonces, bueno, nuestra tarea ya deja de ser una tarea de simples, bueno, no simples, pero digo de únicamente críticos culturales o críticos literarios o de investigadores, sino que creo yo que asume en este momento un compromiso eh, especial, más fuerte que en otras circunstancias, y también una responsabilidad, ¿no es cierto?, acerca de qué decimos,
qué comunicamos, en fin. Yo me siento atravesada por todas esas cuestiones, ¿no? Y es un montón, como dices, querida profe. Y de hecho, en términos de las humanidades, estoy confrontando la idea que las humanidades llamadas digitales van a Ujú, salvarnos, ¿no? ujú. Y es como una salida, ¿no? Del dilema actual. Tengo mis dudas, tengo problemas con esta fantasía, pero quisiera saber para ti lo que podrían ser las estrategias contra las tendencias neoliberales, utilitarias, ¿no? Que dicen a las humanidades deben mostrar su relevancia directa. Exacto. Bueno, creo que eso que decís es la gran pregunta en este momento, ¿no? Es decir, a qué tipo de requisito tenemos que responder desde las humanidades? Por un lado, como vos decís, es cierto que hay, en fin, todo un campo de experimentación y de utilización en lo que son las humanidades digitales. Por momentos no me queda del todo claro hasta qué punto eso no es más bien en fin, una moda, entre comillas, ¿no es cierto? Que se desentiende o se desvincula de otros intereses que también son genuinos o a veces más genuinos, ¿no es cierto?, que podemos tener como investigadores. Esa es una cuestión. Mm. La otra cuestión tiene que ver con la relevancia. La relevancia está muy vinculada, creo yo, con, digamos, con una cuestión instrumental de las humanidades, ¿no? Como si la instrumentalidad de las humanidades fuera lo que marca su relevancia. Y en ese punto, otra vez más, considero que muchas veces, no siempre, por supuesto, muchas veces se pierde de vista la investigación más específica de lo que hacemos. Entonces me pregunto, ¿cuáles van a ser los contenidos de las humanidades digitales y de esa instrumentalización que le da relevancia a lo que hacemos si no hay un espacio considerado socialmente, estatalmente, institucionalmente para una investigación más restringida, más especializada, ¿sí? Por supuesto, no tiene que quedarse ahí, no podemos ser simplemente una suerte de elite que investiga para nosotros mismos, pero sin esa instancia creo yo que no hay modo de salir con una verdadera relevancia hacia afuera, ¿no? Hacia lo que consideramos que es necesario socialmente, políticamente, de lo que hacemos. A mí eso es lo que me interesa en este momento, no sé cómo decirte. Yo vengo de la literatura, o sea, ni siquiera es que no hago filosofía, no hago ciencias sociales, no hago, en fin, literatura, ¿no? Casi uno diría que es, por un lado, algo muy que se consume mucho en este momento, ¿sí? Pero que al mismo tiempo, como práctica de investigación y de crítica, casi es lo que está más devaluado entre las humanidades y también las ciencias sociales. Entonces, mi pregunta, mi urgencia es, bueno, por eso es el título de mi último libro, ¿para qué sirve leer novelas? Es decir, no por, como desafiando ese utilitarismo capitalista, ¿no? Es decir, no me dan miedo las palabras. Me pregunto, ¿para qué sirve leer novelas? Es decir, ¿qué podemos hacer desde la literatura y desde la práctica crítica? Y ahí hablo justamente de compromiso y de responsabilidad para intervenir, ¿no? Desde lo específicamente literario en las discusiones eh, políticas, teóricas, filosóficas que se tienen en este momento. A mí eso me parece súper importante y la pregunta, ¿para qué sirve la literatura, digamos, tiene que ver con eso, no con una cuestión meramente capitalista, todo lo contrario, ¿no? Es decir, de qué manera podemos horadar bueno, ese particular capitalismo, vos dijiste neoliberalismo, pero viste, Toby, que en los últimos años ya
ni siquiera el neoliberalismo lo explica todo, ¿no es cierto? O sea, surgieron nuevos capitalismos que no se encuadran dentro de lo neoliberal, sino que son una inflexión, bueno, rara, en fin, incomprensible por momentos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos con eso? Entonces, desde ya yo confío, no ingenuamente, no inocentemente, confío en la literatura como una poderosa arma de apertura a la imaginación de otros futuros, a la construcción, ¿no? Del presente también, quizás no inmediato, pero de mediano plazo y futuro, y también bueno, a que contribuye a activar prácticas de vida diferentes. 100%, profe. Y no tengo copia de tu último libro, pero he leído tu artículo que se llama Una imaginación ecoafectiva para la novela y paréntesis y para el presente. Y yo creo que este título explica la importancia, también el título de tu libro que no he leído, ¿no? Y del presente y del pasado, pero también en términos medioambientales y para añadir otro concepto tuyo recientemente importante, que es que se debe pensar en el mundo en términos de los tiempos, Ujú, ujú, que la historia y el mundo actual están circulando en una ujú. manera complicada. Entonces, quisiera saber un poco, por un lado, sobre lo eco, por otro lado, este concepto de la relación entre la globalización y el tiempo, los años, las horas, los meses, los días. Eh, bueno, gracias por la lectura. El concepto, categoría que yo propongo de ecoafectividad, en realidad parte, por supuesto, de una preocupación ecoambiental fuerte que tiene muchos contenidos, por supuesto, teóricos, filosóficos, bueno, que es a lo que uno se dedica, ¿no es cierto? Pero a mí me preocupaba también un poco pensar en la literatura simplemente como una suerte de repertorio, de representaciones de la crisis ecoambiental. Y Ujú. siempre, de alguna manera, entre comillas, broma o chiste, o bueno, o si hay alguien que entiende la palabra, no sé, chascarrillo, ¿no? Una palabra que me encanta, eh, era que, bueno, para ver cuál es la crisis ecoambiental, leo estudios de ciencias sociales, leo tratados teóricos ecológicos, leo sobre socioambientalismo también, ¿no? Esa inflexión más latinoamericana quizás del ecoambientalismo, y no novelas, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Digo, ¿por qué? Si me quiero enterar. Entonces, me preocupaba eso y pensaba en precisamente la ecoafectividad ya no como un ejercicio crítico. Voy a ver qué dicen las novelas sobre la crisis ambiental. Voy a ver qué dicen las novelas sobre, no sé, la crisis de futuro o la ausencia de futuro debido a las prácticas devastadoras antropocénicas. No. ¿Qué pasa si leo en ciertas novelas la ecoafectividad como lo que yo llamo como una conexión, por supuesto, una conexión interespecies, en y con los mundos que habitamos, en y con los entornos, ¿sí? Ujú, ujú. En diferentes direcciones y en diferentes escalas. Es decir, no me convence personalmente buscar en la literatura simplemente, no sé, hiperobjetos, ¿no? O sea, la crisis climática o, o buscar, en fin, episodios de crisis ambiental, sino ver cómo hay una conexión, ¿no? Una conexión afectiva, amorosa, comprensiva entre especies, no solamente entre
lo humano y más allá de lo humano no lo, y lo no humano, sino también entre humanos, entre no humanos, es decir, de una manera más, bueno, multidireccional, ¿no es cierto? A mí eso me interesa. Entonces, pensar la ecoafectividad como, o sea, no como temas, no como un ejercicio crítico, sino como una conexión. ¿Y de qué manera en los bordes de la literatura, en los bordes de la ficción, en los bordes también de la poesía, esa conexión, ¿sí?, produce un exceso y en ese exceso la literatura, lo que leemos, los textos, los libros, se conectan con nuestra propia vida. Ese borde, ¿no? Donde eso que leemos ecoafectivo, lo leemos también ecoafectivamente y nos lo llevamos a nuestra vida. A mí me interesa mucho eso, ese para qué sirve leer, para qué sirve la literatura. En parte tiene como un objetivo quizás imposible de responder ese momento de cuando cerramos los libros, cuando dejamos de leer, ¿qué nos pasa con eso que leímos? ¿Sí? Y la ecoafectividad me interesa en ese sentido, no solamente, a veces, Toby, no sé si a vos te pasa, o bueno, a quienes están eventualmente escuchando, que a veces siento que nuestra práctica crítica o teórica es demasiado abstracta en función de las preocupaciones concretas, los problemas concretos, y en ese sentido siento que hay una mediación, mirá la palabra que estoy usando, ¿no es cierto? Justo en un podcast como este, de Cultural Studies, hay una mediación entre los libros y la vida y esos mundos que habitamos, que en esa mediación, no en la falta de mediación, sino en esa mediación es donde se juegan los pasajes, ¿no? Los pasajes Ujú. ecoafectivos. Bueno, no sé si se entiende bien esto que vengo Sí, sí, pensando sí. cada vez más, ¿no? Eh, y que también tiene un poco que ver con, bueno, con experiencias que tengo dando clase, con, bueno, los ida y vueltas que hay con los y las estudiantes, en fin. Y vos hablabas del tiempo, ¿no? Y bueno, justamente, creo que a comienzos del siglo XXI parecía que todo podíamos explicarlo y resolverlo en términos espaciales, ¿no? Como que el espacio, ¿no? Los Ujú. flujos espaciales, las, los flujos migratorios, podían resolver muchas cuestiones y bueno, en fin, bueno, eso, digamos, creo yo que probablemente por estas crisis de las que hablamos, rápidamente fue desplazado, casi esa fantasía, ¿no? Fue reemplazada por un retorno fuerte de la cuestión del tiempo. La cuestión del tiempo en un sentido creo yo, y tiene que ver con lo que decía antes, que ya no son los términos modernos, porque lo que está en crisis es nuestra idea moderna, ¿no? De la historia, Ujú. del tiempo, del mundo, ¿no? Ujú. Eh, entonces, ya no tiene que ver solo con la relación entre pasado, presente y futuro, que se podía explicar linealmente, cronológicamente. Así lo explicaba la Ujú. modernidad, sino que, bueno, la noción de temporalidad, no en vano, ¿no? La noción de temporalidad pensada como modos de explicar el pasaje entre tiempos, es lo que bueno, viene a socavar o a horadar esa idea lineal y cronológica del tiempo, donde parecía que todo apuntaba a un progreso, a un futuro, ¿sí?, que iba Sí, a superar el una presente, teleología. exactamente, exactamente, y que hacía que se derogara el pasado, ¿no? Entonces, eso está en crisis y desde el momento que lo que se pone en cuestión es la posibilidad de futuro, bueno, esa pregunta, ¿no? Mm, mm. De Viveiros de Castro, ¿no? De la antropología en general, ¿no? Que es, bueno, hay mundos sin nosotros,
¿hay nosotros sin el mundo? Bueno, esa pregunta, ¿no? De difícil resolución, lo que hace es poner entre paréntesis la noción de futuro. Al mismo tiempo, ya que vos hablabas, bueno, justamente, ¿no? Del capitalismo, de los capitalismos, podríamos decir, a mí me interesa mucho cierta perspectiva, por ejemplo, la perspectiva que tiene un teórico, geógrafo, bueno, en fin, muchas cosas, como es David Harvey, ¿no? Cuando dice, bueno, el capitalismo finalmente siempre se las arregló para lidiar con la crisis de lo que reconocíamos, ¿no? O se trataba como naturaleza. Es decir, el mundo no se termina. En lo que estamos es en una especie de declive permanente. Por supuesto, podemos adherir o no a esa idea, ¿no? Porque eso sería como dar vuelta a la perspectiva teleológica o progresiva, como una especie de progreso al revés, cada vez estamos peor, pero me parece interesante prestar atención a eso y pensar que no es que el mundo se acaba de un día para el otro, ¿no? Entonces, todo es más complejo en De cuanto hecho, a... perdón por interrumpir Sí, por un momento, profe. Anoche, inmediatamente antes de leer tu artículo sobre el presente, el global, el regreso de tiempo, estuve leyendo también un libro por Fernand Braudel, ¿no? El historiador francés famoso, ¿no? De los 40 hasta los 80. Y muy interesante porque él está ofreciendo un argumento, sobre todo con referencia a la tecnología, contra el presentismo. Un claro. presentismo en donde un poco como la teoría Whig de la historia, ¿no? Como un camino inevitable hacia el liberalismo o el determinismo marxista, ¿no? En donde hay etapas, etapas, etapas y finalmente bla, ¿no? Y en favor de una metáfora de olas del mar, Ujú. en donde hay repeticiones, hay cosas nuevas, hay elementos increíbles, todo eso, ¿no? Y yo vi algunas correlaciones con la obra de Brodel y la tuya, y tu nueva Ah, bueno. interpretación, ¿no? ¿No? Bueno, qué orgullo me daría eso, gracias. Pero es genial la metáfora del mar, porque las corrientes no son siempre iguales, ¿no? Se pueden Sí, predecir, pero de pronto cambian, ¿no? Las sí. corrientes van hacia un lado, hacia el otro, las Ujú, mareas, ¿no? La marea sube, la marea baja, a veces deja mucho terreno libre, a veces no, y lo tapa todo, los vientos cómo influyen en las mareas. Es decir, esa metáfora, que es una metáfora, por supuesto, es una metáfora climática y planetaria, digamos, es ujú, muy interesante, pero es muy interesante porque de esa cosa enorme, ¿no? Que sería, bueno, cómo se mueve el mar, hay cosas, hay una escala muy chiquita y es cuando esa ola se va a llevar la zapatilla, la sneaker, ¿no? De la mm, playa, por ejemplo, que es como una preocupación que parece menor, pero en la cotidianeidad de las personas, ¿sí? No es menor. Es tan importante como sí, lo que va a pasar el próximo mes con esas mareas que se mm, lo llevan todo. ujú, Entonces, yo pienso que por eso me gusta hablar de los mundos, de los tiempos, y creo en ese sentido que, y ahí entra la literatura, ¿no? Que es tan importante imaginar otros tiempos. Es decir, vos fijate que la antropología, por ejemplo, una disciplina que a mí me apasiona, ¿no? Cada vez más, casi más que la historia últimamente, que siempre era como mi preferida, la antropología plantea, bueno, Bruno Latour, ¿no? Es el que habla justamente de la politemporalidad, ¿no? La politemporalidad, es decir, hay desde ya
muchos tiempos y también muchas temporalidades, es decir, explicaciones del pasado del tiempo, del pasaje del tiempo, alternativas, ¿no? Según las cosmovisiones, etcétera. Y esa politemporalidad justamente es lo que socava la idea moderna del mundo y por lo tanto del tiempo. Ahora bien, nosotros en nuestra experiencia cotidiana no vivimos esa politemporalidad. Podemos reconocer que existe, la admitimos, la respetamos, no todos, ¿no? Pero digamos, algunos de nosotros, ¿no? La respetamos. Ahora, la literatura, la ficción literaria, es Mm. la única que puede imaginar, ¿sí? La verdadera experiencia politemporal. Por eso a mí me gusta hablar de transtemporalidad. Entonces, esa imaginación por la cual podemos experimentar la politemporalidad, bueno, solo es posible en la literatura, en las novelas y también en la poesía, por supuesto, ¿no? Con otro tipo de tratamiento del tiempo. Entonces, creo que esa imaginación es muy importante porque, bueno, por algo, ¿no? La metáfora del mar es una metáfora súper literaria, ¿no? Si nosotros leyéramos una novela que empieza así, enseguida nos estaríamos dando cuenta de que hay muchos tiempos, de que los ciclos conviven con la linealidad, en fin, de que hay, bueno, de que hay también una crisis climática, ¿no? Todo con esa imagen que, bueno, en este caso está usada para otra cosa, pero esa imaginación es muy poderosa y yo creo que ahí es donde pienso que la crítica cultural tiene que enfatizar, ¿no es cierto?, esas imaginaciones. Y de hecho, la cosa interesante para mí, para regresar al tema ecoafectiva, es que la naturaleza ha sido tan importante en la literatura mundial desde no sé de cuándo. Está en Shakespeare, ¿no? Está en Melville, está en Cortázar, ¿no? Está en William Blake. Entonces, no es simplemente una cuestión de la interacción humana como una base de la novela, de la ficción o de la poesía o las emociones, ¿no? De algunos agentes. Siempre hay no solo el fondo de la naturaleza, pero muchas veces la naturaleza como agente. Misma cosa en la filosofía clásica y de Alemania, de la Ujú. iluminación o la ilustración. ¿Se dice ilustración o iluminación? Ilustración o iluminismo. Iluminismo, gracias. Perdón por la calidad de mi No, español, no. ¿vale? El iluminismo, en donde se está intentando entender la industrialización, la llegada del capitalismo en nuestros términos actuales y la transformación de la naturaleza, en donde la naturaleza está llegando a ser un objeto más que en el pasado, pero también en donde hay tendencias industrializadas que muestran tendencias importantes de la naturaleza. O sea, Ujú. como en la batalla o la oscilación o la diferencia entre lo estético y ¿se dice lo estético y lo sublime? Sublime, lo estético y lo sublime, sí, sí. Gracias, lo estético del sublime, perdón otra vez, ¿no? No sé cuántos tiempos y cuántas personas necesitaban corregir este error mío, pero bueno, en donde, por ejemplo, en términos de género, ¿no? Lo estético puede ser la mujer, sublime puede ser, ¿no? El hombre, etcétera, etcétera. Pero también en donde la industrialización es el sublime. Ujú. Claro, la máquina, La la máquina. máquina, la La máquina máquina como una manifestación de lo sublime. controlando la naturaleza, transformando la naturaleza, pero siempre la naturaleza tiene una capacidad de ser su propio agente en la Ujú, literatura o ujú. en la ciencia o en la filosofía, ¿no?
claro, bueno, imagínate que no entenderíamos La Tempestad de Shakespeare sin, sin esa noción, bueno, propia del teatro isabelino, ¿no? De las correspondencias, o sea, la Mm, correspondencia entre los fenómenos climáticos, ¿no? Naturales y el orden social o el desorden social. Digo, por ejemplo, y doy el ejemplo de La Tempestad, ya que nombraste a Shakespeare, porque justamente esa oposición entre lo civilizado y lo salvaje, o lo civilizado y lo bárbaro, digamos, por ejemplo, de manera eh, indirecta, ¿no es cierto? Pero a través de la lectura del texto de Shakespeare, llega a América Latina y termina explicando, ¿no? Los fenómenos sociales entre, o sea, civilización versus barbarie. En América Latina, todo eso en el siglo XIX, con, digamos, las consecuencias nefastas de ese esquema interpretativo, que sin embargo en Shakespeare es casi, en fin, luminoso, ¿no es ujú. cierto? Entonces, bueno, cómo cambia un esquema en un momento y en un lugar determinado cuando pasa a otro. Eso también me parece muy, muy importante señalar también en términos de crisis climáticas y ambientales, ¿no es cierto? Porque por supuesto hay países, hay territorios que están más, bueno, que han sido víctimas de la sobreexplotación de los recursos llamados naturales, ¿no? De una suerte de sobreextractivismo, mucho más que otros países que, bueno, han sido los agentes de esa explotación. En el medio, la naturaleza como agente, como decías vos, ¿no? Eh, que por supuesto, bueno, es una consecuencia de esa sobreexplotación, ¿no es cierto? No, a mí me parece súper, súper interesante. También me parece interesante cómo en hay muchas teorizaciones bueno, muchos sectores de gente que está estudiando estas cuestiones donde me lo han dicho, ¿no? A mí, no digas naturaleza, no decimos más naturaleza, porque, ¿no? Como que decir naturaleza implica ponerse del lado de aquellos que agredieron y sobreexplotaron la naturaleza. Y a mí es algo que me perturba, como siempre ocurre con el modo en que se usan las palabras, ¿no? Porque digo, bueno, está muy bien usar naturaleza, porque la naturaleza tiene la carga de pasividad y de sometimiento a la que justamente se sometió, ¿no? Eh, a la tierra, a los climas, etcétera. Entonces, hay momentos, ¿no? En que es tan importante usar esa palabra porque está cargada históricamente bueno, del sometimiento y la sobreexplotación. Ligado a eso, si me permitís, yo hablo mucho, ¿no? ¿Qué estarán pensando? Que hablo un montón, hablo sin parar. ¡Qué desastre! Bueno, Lamentablemente, mi preferencia sería un episodio del podcast dedicado totalmente a mí y mi importancia, pero lamentablemente no es así. Este ay, episodio pero no está podemos hacer, dedicado, eh, un día eh, me invitás y lo hacemos al revés, si querés. No, lamentablemente, jefa, este episodio está dedicado a tu carrera increíble, tus contribuciones maravillosas a conocimiento de la no, ciencia humana. simplemente quería agregar algo por lo que hablabas de la cuestión de naturaleza y lo femenino, porque por supuesto las cuestiones de género Mm, están cruzadas, ¿no? Bueno, de hecho hay toda una tendencia llamada ecofeminismo que, bueno, sí. eh, trabaja teóricamente y también de manera activista vinculando la dominación de la naturaleza con la histórica dominación de las mujeres, para decirlo así rápidamente. A mí justamente, yo siento que por eso me gusta hablar de ecoafectividad, que la ecoafectividad es más amplia, es más fluida también en términos de género y no, digamos, no es restrictiva identitariamente, para decirlo así de una manera Sí, 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 sí. que se entienda, ¿no? Sí, sí. Entonces, si bien hay aportes ecofeministas
como aportes de la ecocrítica, que me parecen súper interesantes. Yo creo que Ujú, si hablamos de flujos y de fluidez, hay que realmente llevarlos a cabo no solo en el pensamiento teórico, sino en la práctica crítica. Y lo digo yo que no soy activista, particularmente, o sea, soy activista feminista, sí, pero digamos tampoco eh, digamos, de una militancia, es una militancia participativa, ¿no? No sé, en ese sentido, haber participado en la campaña por el aborto en la Argentina, que fue tan importante, ¿no? Por supuesto, siempre muy activamente en ese aspecto, pero, pero digo, no me definiría como activista, ujú, ¿sí? ujú. Pero sí creo en esas acciones de vida, quizás más pequeñas, ¿no es cierto?, que son tan importantes para, bueno, para vivir bien y mejor, y ahí es donde creo que la imaginación narrativa y poética son tan importantes. Hablando sobre cuestiones de género y cuestiones de sublime, has escrito también sobre la literatura en el contexto de la violación, ¿no? Utilizando ideas de otras personas también, y en el contexto de la guerra, ¿no? ¿Qué Mm, puede ser la contribución de la literatura para entender o eh, explicar, terminar la violación, también la guerra, la violencia estatal, la violencia masculina, digamos, ¿no? mm. A veces pienso, de nuevo, no sé si les pasa, si te pasa a vos o a algunas de quienes están escuchando o van a escuchar, pienso que llega un momento de la vida, digamos, en el que uno termina casi mágicamente, bueno, no mágicamente, pero reuniendo un montón de cuestiones, problemas que le interesaron, ¿no?, a lo largo de toda la carrera y que de pronto, de algún modo, es como que hacen una especie de... Se juntan, ¿no? Se juntan, se aglutinan y algo pasa. Y yo creo que a mí personalmente en este momento me pasa eso. A mí la cuestión de la guerra siempre me interesó, hice diferentes trabajos, en fin, es algo que he enseñado, etcétera, pero en este momento vi cómo me llamó la atención porque ciertas novelas contemporáneas que sin plantearse como novelas de la guerra o novelas bélicas, proponen, despliegan una imaginación narrativa en el contexto de guerra colonial, ¿no? Ujú, Guerra colonial, y esa guerra colonial que, como bien lo explican Maurizio Lazzarato ujú, ujú, y Aliés, eh, está obviamente ligada con el capitalismo extractivista, ¿no? Y esa guerra colonial puede ser la guerra colonial que hubo en lo que se reconoció como la América hispana, o puede ser esas eh, mm, guerras coloniales internas, más acotadas, ¿no? Como, no sé, en la Argentina la expropiación de los territorios habitados por los indígenas y su sometimiento a la servidumbre o al exterminio. Eso también es una guerra colonial, ¿sí? Porque ujú, es un conflicto bélico ocasionado por la avanzada y los estragos capitalistas, ¿no? Entonces, bueno, a mí me interesa mucho todo eso, ¿no? Me interesa mucho la cuestión, digamos, no sé, las clases sociales, de la lucha de clases, ese tipo de cuestiones que durante mucho tiempo o bastante tiempo algunas zonas de la teoría o de la crítica por ahí, no digo que abandonaron, pero que no eran prioritarias porque, bueno, había otro tipo de políticas, ¿no? O sea, de políticas, qué sé yo, justamente de género, políticas, no sé, identitarias, que habían superado esa preocupación. Ahora me parece que todo eso ya está más,
bueno, como que se trabajan más juntas esas cuestiones, ¿no? Y a mí eso es lo que me interesa. Entonces, la cuestión de la guerra colonial claramente es lo que termina provocando esa sobreexplotación de recursos, sobre todo en ciertos países, bueno, que es lo que yo trabajo, latinoamericanos, ¿no? Y, Muy pero interesante, ¿no? En el caso de Argentina, tal vez Uruguay, que casi oficialmente se consideran como países de Europa, ay, no como México, Ecuador, Perú, Bolivia. A no este terminamos punto, más esta eh, conversación si nos ponemos a hablar de eso. Exacto, ahí se abre otro tema muy importante, ¿no? Porque por supuesto que esas cuestiones no se dan en la Argentina como en eh, como en otros países latinoamericanos, ¿no? mm, Bueno, porque la inmigración, el fenómeno inmigratorio, las oleadas inmigratorias en Argentina y en Uruguay también, o sea, en la región del Río de la Plata, digamos, que hubo en el último tercio del siglo XIX y a comienzos del siglo XX y después, bueno, entre guerras también, eh, dieron lugar a una composición, digamos, de los habitantes diferente a la de otros países. mm, Pero, pero eso no quita que justamente no haya habido también precisamente en ese marco de guerra colonial que menciono, una campaña, ¿no? Lo que se llamó la conquista del desierto en la Argentina, que tuvo lugar en 1879, ¿no? Donde precisamente se expropiaron esas tierras que estaban ocupadas, bueno, por diferentes naciones indígenas. Y bueno, eso es un trauma del que hay que hacerse cargo también. O sea, eso pasó. No importa que no fueran en cantidad, la cantidad, ¿no? de habitantes que había en otros lugares de América Latina, pero es algo que ocurrió. A esa obliteración, ¿no? De décadas, casi de un siglo o más, de ese fenómeno, hay que sumarle el nuevo fenómeno migratorio de los países limítrofes. Entonces, ahí hay ya otra inflexión más. Entonces, cuando decimos la Argentina, el Río de la Plata, mira hacia Europa, por supuesto, tiene una parte de verdad, pero tiene sobre todo una gran parte de obliteración, de negación y bueno, de trauma histórico, ¿no? Claramente. mm. Profe, tengo una pregunta más para ti. Después de contestar a mi pregunta, quisiera invitarte de añadir algo. Puede ser cosas totalmente nuevas que no hemos considerado o puede ser revisitando uno de nuestros temas anteriores, ¿vale? Ujú. Sí, mi última pregunta. ¿Será necesario para ti pensar hace casi una década, profe Ale, hasta cuando publicaste un artículo muy importante, en mi opinión, sobre las condiciones laborales y simbólicas de escritoras y escritores? Por un lado, literalmente sus condiciones laborales, por otro lado, la encarnación de estas circunstancias en la ficción. Creo que no hay suficiente espacio o tampoco intento dedicado a la cuestión del labor de escribir en términos sociales, pero en términos tampoco de su aparición, su encarnación en poesía, ficción, etcétera. Bueno, tocaste un punto central porque vos sabés que mi proyecto en verdad era escribir un libro sobre el trabajo.
¿no? Después, por diferentes cuestiones y en parte, bueno, por algunas cosas que comentamos vinculadas con la urgencia, ¿no? de este momento, ese libro, que es ¿Para qué sirve leer novelas? Narrativas del presente y capitalismo, terminó estando dividido en tres secciones, una dedicada al dinero, otra dedicada al trabajo y la tercera dedicada al tiempo. Entonces, algunas de las cuestiones que yo estaba pensando a propósito del trabajo están acotadas a una sección del libro, ¿sí? Y después, bueno, tengo otros, claro, artículos que también hablan de eso. Eh, y, y respecto a la cuestión del trabajo, a mí me interesaba mucho la emergencia en un momento determinado, sobre todo en la primera década y media del siglo XXI, ¿no es cierto? Y en otros momentos de la historia de la literatura, la emergencia, decía, de representaciones, ahí sí, de representaciones sobre el trabajo y en muchos casos sobre el trabajo más recientemente, sobre el trabajo de las mujeres. Ahora bien, eh, en esos casos siempre, notablemente, había una inscripción en esos textos, en esos relatos, en esas novelas, también del trabajo de los propios y las propias escritores y escritoras. Y eso es algo que a mí me interesa mucho porque yo no concibo que representar en la contemporaneidad, en el presente, trabajadores o trabajadoras y no preguntarse por la propia condición y circunstancias del trabajo del escritor. Entonces, siempre ese ida y vuelta, eso es algo que me interesó siempre desde el que empecé a investigar hace ya muchísimos años, ¿no? Siempre me interesó mucho eso, ¿no? Cuáles son las marcas, sí, las huellas del propio trabajo de la escritura, de las propias condiciones de la escritura en los textos. Más todavía de manera redoblada en aquellos textos que hablan o que imaginan o que problematizan cuestiones sobre el trabajo, que son muchos. Yo no di nombres acá acerca de novelas, porque bueno, me parecía que, no sé, para no dar un montón de nombres, ¿no? Pero quiero decir, son muchos en América Latina, y pienso que también lo son porque las inflexiones en las condiciones del trabajo y de los y las trabajadoras ha sido, en general es en América Latina, mucho más dramática, mucho más rápida y muchas veces mucho más violenta que en otros lugares, ¿no? Es decir, la precarización, para usar esa expresión Y, de y la- Isabel Lorey, y las eh, dictaduras también, el impacto de las dictaduras bueno, por en la vida de estas supuesto. personas. En el caso de tal vez los dos autores más conocidos fuera de América Latina, o sea, Borges y Gabo, sabemos, en comillas, mucho sobre sus vidas. La Ujú, situación de la discapacidad de Borges es un punto clave que estamos considerando todo el tiempo. Caso de Gabo, sus experiencias fuera de Colombia, en México, no permitido entrar a los Estados Unidos, ¿no? Pero y en términos de pintores famosos, aquí en México, los tres grandes, los muralistas, o Frida Kahlo, ujú, las biografías importan, ¿no? Son partes de nuestra capacidad de interpretar su obra. Pero en términos de muchos escritores y escritoras, no sabemos casi nada sobre su ujú. biografía, ¿no? Son Claro, trabajadores, trabajadoras, ¿no? definitivamente. Son trabajadores y trabajadoras y con una característica, para mí un rasgo bastante paradójico en este momento, o por lo menos en los últimos, digamos, 20 años, y es que o sea, si el trabajo de los escritores y las escritoras era un trabajo totalmente diferenciado del que
podía ser el trabajo dentro de la etapa industrial del trabajo, el trabajo fordista, digamos, ¿no? Que era un trabajo con, bueno, previsible, con un horario, con ciertos tiempos, unas funciones, ¿no? División o distinción de tiempo y espacio. El trabajo del escritor no, era un Mm, trabajo que parecía precario, ¿no? Parecía precario en sí mismo. Siempre esos escritores y escritoras trabajaban también de otra cosa o trabajaban de escritores, ¿no? Es decir, bueno, los casos que vos diste, Borges, García Márquez, por supuesto, ¿no? Ellos trabajaban como escritores, daban conferencias, etcétera, hacían giras, eso también formaba parte del trabajo y no solo los libros que escribían, ¿no? O sea, eran dos cosas que se potenciaban mutuamente. Son dos casos exitosos. Los casos no exitosos, bueno, el escritor o la escritora estaban trabajando, no sé, o dando un taller o una clase o trabajando en una oficina estatal, ¿no es cierto? Aparte de escribir. Pero, como decía, en los últimos años ese trabajo fordista cae y el trabajo precario es el que, e imprevisible, es el que tiene cada vez más lugar. En general, esto es algo global. En América Latina se da, como decía, de manera mucho más fuerte todavía, ¿no? Más drástica. Y entonces ahí, impresionantemente, sí empiezan a despuntar esos trabajadores que tienen una capacidad comunicativa, como dice Paulo Virno, ¿no? Una capacidad comunicativa especial, ¿no es cierto? Es decir, la comunicación se impone como ventaja, digamos, por sobre el uso de las máquinas, ¿no? Digamos eso. Básicamente el desplazamiento entre el trabajo fordista y el trabajo, la inflexión del trabajo en las últimas décadas. Ahí está la paradoja en cuanto a los escritores y las escritoras, porque justamente, ¿quiénes son los mejores comunicadores? Los que pueden dar entrevistas, los que pueden dar un taller, los que pueden, y aparte escribir, sino los y las escritoras. Entonces, increíblemente, esos escritores y escritoras, en tanto trabajadores, se parecen más al tipo de trabajador virtuoso, ¿sí? Que se impuso por sobre el trabajador, digamos, el trabajador, el obrero, ¿no? mm. Eh, digamos, para decirlo así directamente o fuertemente. Y me parece que eso es interesante y esto que voy a decir ahora quizás es el agregado porque no lo escribí en ningún lado, increíblemente o no, o en consecuencia, quizás eso explique por qué hoy, más que hace 20 años, 30 años, todo escritor y escritora tiene como parte de su agenda no solo escribir y presentarse o que los presenten a los premios, llámese Booker Prize, llámese Alfaguara, llámese Planeta o como se llamen, sino estar en todas las ferias, participar de entrevistas en cualquier medio, dar vuelta al mundo, te diría, ¿sí? Y en un giro más, que su obra, y ese es el sumum, Toby, ¿sí? Nunca nos va a pasar a nosotros, creo, que su obra sea adaptada por Netflix o por lo que fuere, ¿no? Entonces yo me pregunto ¿para qué sirve la escritura? ¿Para qué sirve la literatura? También en estos términos, ¿no es Material para cierto? Netflix. Es También en esos términos. lo que sirve la literatura es Netflix. ¿No? Bueno, las redes sociales cambiaron por completo. eh, yo digo, tengo redes sociales y me gusta usarlas, ¿no? Pero digo, cambiaron por completo ese funcionamiento, ¿no? Como digo yo, en las redes sociales, ¿quién te niega un caramelito, Toby? No te lo niega nadie. Hoy te doy un caramelito, mañana me lo das vos y estamos todos contentos.
y contentas. Profe, ¿hay algo que quisieras añadir? Y creo que recién hablé de más ya. Ya añadí mucho. Mejor no digo nada más porque Ok, creo que estamos bien. vamos a compartir el dinero cuando Netflix compra los derechos a este episodio, ¿vale? Vos decís, dale, dale. Estaría buenísimo. No, mil gracias, profe Alejandra Laera. Eres una crítica muy importante, también historiadora de la literatura argentina, también cronista de cuestiones argentinas. No hemos hablado sobre ninguna figura presidencial de Argentina, tampoco de los Estados Unidos en este discurso combinado. Excelente. Pero en general, tu perspectiva crítica no solo en términos de la literatura, pero también la sociedad, el pasado y las cuestiones eco, es una contribución maravillosa, como digo, a las ciencias humanas y te agradezco muchísimo, profe. No, te agradezco a vos, me encanta estar acá y haber compartido este momento con vos y también, bueno, con todo ese conjunto buenísimo de intelectuales y, en fin, escritores, escritoras que participan de tu podcast. Y bueno, espero que lo escuchen y que, nada, que la pasen bien y compartiendo cada uno a solas mientras escucha esta conversación que tuvimos hoy.